está. Iniciamos el vivo. En este día viernes. Sacomán, Yami, ¿cómo están? Pri. ¿Cómo andan? Bueno, hoy día viernes tenemos una entrevista súper mega importante. Una charla muy interesante que vamos a tener con Priscila, que es Priscila Picabea, que es pastora de niños y en prevención e intervención del abuso infantil y educación sexual. Así que vamos a estar hablando con ella. El vivo se iba a realizar en Facebook, pero bueno, no conecta para ingresar a la charla PRI, entonces la hacemos por acá por Instagram. Bien, ahora vamos a agregar a PRI. Licenciada Laura Garibotti, que estuvimos con una entrevista con ella. ¿Cómo estás? A ver, no me aparece. Acá está. Ahora sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un gusto de estar acá. Un gusto también para nosotros es poder tener esta charla con vos. Realmente es muy, muy bueno todo lo que tenés para dar en este tiempo con nosotros y compartirnos el día de hoy. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá luchando con la tecnología que, bueno, siempre a último momento surge algo. Sí, siempre pasa, es verdad. Bueno, Pri, contanos cómo acabé de anunciar que sos pastora de niños, que sos capacitada en prevención e intervención de abuso sexual infantil y educación sexual. Así que presentate, si podemos acerca de vos. Soy... A ver, me van a sentir un acento raro porque nací en Costa Rica. Soy hija de misioneros que estuvieron estudiando en Costa Rica. Son argentinos, así que mi familia toda es argentina. Y viví mi infancia en Centroamérica. Fui de Costa Rica a Guatemala. Y a los 19 años vine a vivir a Argentina con mis papás, que los tuvieron que trasladar para acá. Y bueno, acá en Argentina terminé mis estudios. Yo soy secretaria ejecutiva bilingüe y trabajo en comercio exterior. O sea, trabajo en oficinas, tengo un trabajo de lunes a viernes de oficina, digamos. Paralelo a eso, estoy hace 4 años, como pastora de niños en la iglesia del Nazareno El Cruce. Desde chica, desde los 12 años prácticamente, cuando uno deja de ser niño, empecé a servir con los niños, de un poquito antes también, por la necesidad que había en la iglesia donde yo iba, y Dios me siguió confirmando todo el tiempo que yo tenía que estar con los niños. Hice mis pruebas con los jóvenes cuando estuve en mi adolescencia, pero fueron cosas que fracasaban. No era mi fuerte. El Señor nos usa, pero yo me daba cuenta que no era mi fuerte, que mi corazón siempre seguía estando con los niños. Y a los 23 años tuve la posibilidad de ser becada para un congreso de pastores de niños en Estados Unidos. Y ahí fue como la cumbre que cerró mi llamado y que fue como, en esto tengo que estar sí o sí metida. Y también pude escuchar de otras personas cómo lo hacen. Lamentablemente en Latinoamérica la pastoral del niño no es muy conocida, entonces ir allá era como poder alimentarme un poco de
de cómo funciona, ¿no? ¿Qué es lo que hace un pastor de niños? Claro. Así que tuve la posibilidad de estar allá y a partir de eso estuve trabajando con mi pastor más o menos un año o dos, viendo cómo se podía llevar a cabo esta área, esta pastoral en la iglesia local, y luego ya la implementamos y me incorporaron en el equipo pastoral de la iglesia y bueno, desde ahí le hemos ido dando para adelante. Durante ese tiempo me he ido capacitando. Me capacité en pastoral al niño, justamente, y también en prevención e intervención de abuso sexual infantil y recientemente en educación sexual, que es un tema muy boom en esta época y no es tema de menos para aprender y para saber cómo acompañar a las familias y a los niños en esta época tan difícil con ese tema. Y Pri, ¿cuántos niños más o menos tienen ustedes en la iglesia que estás pastoreando? Bien, en la iglesia local, o sea, dentro del templo, cada domingo tenemos alrededor de 60 chicos, Wow. pero también tenemos ministerio los sábados y eso abarca más o menos entre 100 y 120 niños. Que de esos 120 podemos decir que 20 son que vienen el domingo y el resto no vienen al culto el domingo, o sea que se suma. Claro. ¿Y a partir de qué edades están los niños? ¿Cómo están todos juntos? Los niños, los que son los sábados, sí los trabajamos todos juntos, porque son grupos más reducidos. Los trabajamos en 5 barrios de Pilar. Trabajamos en Fátima, en La Esperanza, Santa María, Las Lilas y San Susit. Entonces son grupos un poco más reducidos y no importa la edad, entran todos ahí. Edad es de 0 a 11 años, ¿sí? La edad desde que nacen pueden participar hasta que terminan la primaria, que es más o menos 11, 12 años. Y en la iglesia los dividimos por edades, son de 0 a 3, que es lo que se le llama tradicionalmente sala cuna, que son los bebés, de 4 y 5, que es la edad preescolar, jardín, 6 a 8, principiantes, son primero a tercer grado de primaria, y 9 a 11, de cuarto a sexto grado de primaria, más o menos. Esas son las divisiones que trabajamos. Wow, qué hermoso, los más chiquititos, qué hermoso. Bueno, obviamente todos los niños, pero tan chiquititos, bueno, qué hermoso, qué hermoso. Son un desafío. Sí, tal cual. La paciencia para los grandes, bueno, como vos decís, pero no, la verdad que es muy hermoso. Y contanos un poco acerca de vos, sabemos que estás casada. Sí, en el 2011, cuando yo vine a vivir a Argentina, en la iglesia en donde estoy actualmente, yo conocía mucha gente, pero había un muchacho que hacía muy poco se había venido de Mendoza, y bueno, nos hicimos muy buenos amigos, y que es Joel Chávez, y después de mucho tiempo de idas y vueltas, nos casamos en el 2018. En julio cumplimos 2 años de casados y gracias a Dios es una bendición, pues un apoyo para mí muy grande. Y él es pastor de adolescentes en la iglesia, entonces ahí vamos malabareando tiempos y ministerios, pero gracias a Dios es mi apoyo más fuerte. Y bueno, realmente lo que trato de hacer es equilibrar también entre mi trabajo profesional, digamos, fuera de la iglesia y la pastoral, que realmente yo lo tomo como un servicio 100%, ¿no? Es algo que hago 100% de ofrenda para el Señor y bueno, en esta época de cuarentena por ahí nos demanda un poco más de tiempo y de creatividad, pero es una bendición realmente poder servir en esta área y bueno, Dios dirá cuál es la continuación de esta historia. Por ahora estamos por acá sirviendo. Mi esposo es peruano, para los que no saben, entonces
el Señor nos puede llevar a cualquier lado. Tal cual, sí, es verdad, como me decís. Y bueno, se nos va yendo el tiempo, así que vamos a pasar un poquito a las preguntas que te queremos hacer. Queremos meternos un poquito más en lo que vos obviamente estás trabajando. Así que... Joel y yo estamos hablando en la chat. Ah, sí, Joel dice que la tuvo que remar ahí, dice. Yo también te puse. Así que Sí, bueno. varios años, pobre. Una pregunta también dice, nos hicieron que te preguntemos, es Ajá. que si tu esposo cocina bien. Sí, cocina mejor que yo seguro. Acá en casa el encargado de la cocina es él. Yo cocino en ocasiones especiales, pero él es el chef de primera y cocina muy, muy rico. Muy bien, muy bien. Bueno, entrando a lo que es el pastoral de niños, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de enseñanza que utilizan ustedes en el área de los niños, ¿no? Bueno, trabajamos lo que es la enseñanza tradicional, que son en las aulas. Como ya te mencioné antes, están divididas por edades y esto es lo que hacemos un domingo durante el tiempo de la predicación en el culto. Eso, nosotros le llamamos culto infantil, pero realmente son clases de escuela dominical. A mí el culto infantil realmente debería ser un paralelo al culto de adultos, pero por ahora nosotros lo manejamos de esta manera. Y en los barrios los sábados, y que también lo hacemos en la iglesia, es algo un poco más masivo, entonces es como una enseñanza más amplia, porque no estás trabajando con una sola edad, estás trabajando con todos los niños de distintas edades. Entonces tratamos de hacer cosas más cortas, de menos tiempo, pero más variedad, que todas influyan a la misma lección. O sea, hacer manualidad, juego, lección, canción, y todo se relaciona con lo mismo para poder dar el mensaje y que lo agarren como quieran los chicos. Claro, sí. Obviamente uno tiene que tener un montón de herramientas para, como decías vos, mucha creatividad, ¿no? Para tener a los niños. Sí, tal cual. Bueno, y siguiendo con la otra pregunta, dice, ¿cuáles son las cualidades o requisitos que debería tener un maestro o en tu caso un pastor de niños? ¿Qué es lo que pensás sobre esto? Ay, primero, primordial, lo más importante es que amen a los niños, que ese sea su foco y su fuerte, porque después todo lo demás se puede aprender. Disposición a aprender, sí, pero si aman a los niños van a tener ganas de aprender cómo enseñarles o a tenerles paciencia o a cómo atenderlos, pero es fundamental. Yo he descubierto a través de los años que si una persona no tiene amor por los niños, no va a servir lamentablemente, porque su rol no va a dar el mismo fruto, no va a tener la misma pasión por hacer las cosas, no va a querer ir una milla extra. Me he dado cuenta la variedad en que si una persona tiene amor por los niños, hasta tenés que pararlo un poco, ¿no? Que frenarlo. Pero si no, tenés que estar jalando y tirando y diciendo, no, dale, vamos. Y la verdad es que es desgastante. Entonces creo que lo principal es amar a los chicos y después todo lo demás se puede enseñar, se puede adaptar, pero eso es lo principal. Tal cual. Sí, es verdad. Bueno, vamos a pasar a otro tema sobre la prevención e intervención del abuso infantil. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de abuso infantil? Ay, bueno, el abuso sexual infantil tiene como muchas teorías y muchas interpretaciones. Realmente no es como que se definen por una, pero hay una definición que a mí me gusta mucho,
y que me ayuda a ver el panorama grande. Y se los voy a leer, que dice: toda situación en que un adulto utiliza su interrelación con un menor para obtener satisfacción sexual. Esto es según Grossman y Mesterman, pero es muy claro en que no necesariamente tiene que haber una penetración, es simplemente con que el adulto busque satisfacerse a través de un menor, de la relación que tenga con un menor, eso se considera abuso sexual infantil. Wow. Sí. Me dejaste pensando, es verdad. Nosotros quizás pensamos en ese sentido, como vos decís, en la primero, pero la verdad que es, wow. Sí, y es que muchas veces incluso una de las falsas creencias que siempre se habla en los talleres y eso es que porque alguien sea muy cercano, porque sea el hermano de mamá o la hermana de papá o lo que fuera, no va a hacerle nada malo, ¿no? Claro. Y descartamos la posibilidad de que pueda hacer daño a un familiar. Y la mayoría de los casos de abuso es por un familiar. Entonces, es mucho más cercano de lo que creemos y tenemos que estar con los ojos más abiertos, porque justamente al no ser necesariamente una penetración o que haya algo más intenso, una violación, no quiere decir que no hubo abuso. Claro. Uh-huh. Bueno, como vos decías, ¿cómo hacemos para prevenir, ¿no? ¿Cuáles son las claves que tenemos que, obviamente, estar muy atentos? Porque, como decís, siempre está en el rango de la familia. Para prevenir, realmente hay como 3 claves. Una es enseñarle a los chicos sobre sus partes privadas y públicas. Desde muy chiquitos es muy importante enseñarles cuáles son sus partes privadas y qué quiere decir esto, de que nadie puede tocarlas ni verlas, incluso a partir de cierta edad, cuando ellos ya se pueden cambiar y bañar solos, ni papá ni mamá, simplemente por esto, ¿no? Porque seguimos diciendo que los más cercanos pueden ser los que abusan. Entonces, una vez que el niño tiene la capacidad de cambiarse o de bañarse solo, puede hacerlo con su puerta cerrada, y así lo vamos a cuidar, y él también, el niño va a aprender a cuidarse. Entonces, una es esa, la otra es, bueno, como padres, darle la independencia a los hijos, enseñarles a ser independientes y a cuidarse. Y ahí tenía una tercera. Y proveer espacios de confianza. Muchas veces como papás no tienen esos espacios donde el niño pueda expresarse, donde el niño pueda decir lo que le está pasando, si tuvo un momento incómodo con alguien. Si no lo proveen los papás, ahí es donde entramos como iglesia, que proveamos espacios de confianza, donde nosotros podamos decirle al niño, si algo te pasa, puedes contar conmigo, Claro. que yo te puedo ayudar, que yo voy a buscar la forma de ayudarte, que el niño pueda saber que puede contar con nosotros, ¿no? Sí, tal cual, muy importante. Que quizás cuando pasan estas situaciones, los padres quizás no pueden lograr ese vínculo, y cuán importante también la iglesia. Incluso porque a veces son los mismos padres los que abusan. Entonces, si la iglesia es un lugar de refugio, que puedan demostrarlo, ¿no? Y estar atento. Y bueno, ¿cuáles son las señales para detectar el abuso infantil? En realidad esa es una pregunta como muy amplia. Lamentablemente no podemos decir que hay normas o cosas ya estipuladas, no podemos decir de que siempre va a ser de la misma manera. Algo que sí es clave es que los niños, si dicen que les pasó algo, que alguien les hizo algo de desnudarlos o tocarlos o lo que fuera,
no es una mentira. Porque a veces como adultos decimos, ay, eso te lo imaginaste, o eso lo escuchaste en algún lado. Es muy raro, pero muy raro que un niño mienta acerca de eso y que lo invente. Entonces, si un niño lo dice, hay que prestarle atención y hay que tomar medidas en el asunto, o sea, investigar un poco más, ver la profundidad de lo que pasó, pero creo que es una de las principales cosas. Después hay cambios de humor, pero también se pueden deber a otras cosas. Entonces, como que no son normas que siempre van a suceder. Algo que también puede ser clave es cuando no quieren quedarse a solas con alguien. Entonces, si dicen, no me quiero quedar con el tío o con la tía, quiero ir con ustedes, y lloran y hacen berrinches muy fuertes, o cuando llegan los padres, se apegan mucho. Son situaciones que son alarmas que tenemos que prestar atención para poder actuar y empezar a investigar un poco más a fondo, ¿no? Tal cual. Y bueno, obviamente nosotros hacemos estas preguntas porque obviamente desconocemos del tema. La verdad que es un privilegio hablar con vos y conocer un poquito más de estos temas que quizás muchos en la iglesia no se hablan o no hay personas también capacitadas, y es súper importante conocer acerca de esto, ¿no? Sí. Como iglesia, ¿qué podemos hacer ante una situación así, no? ¿Cómo podemos trabajarlo? Porque quizás, como te decía, no hay gente capacitada, y si, no sé, si nos pasa una situación, ¿qué haríamos? ¿Qué nos puedes aconsejar vos? Bueno, la principal cosa es no entrar en pánico. O sea, esa expresión tuya de ¿qué hago? Bueno, no. Esa es una expresión que, o sea, ni siquiera tampoco ponernos a su nivel de llorar, por ejemplo, con ellos, tampoco. O sea, porque de esa manera vamos a causarles que o nos están causando tristeza con lo que nos cuentan, o van a pensar que es algo malo y que va a pasar algo malo y que a ellos les va a pasar algo malo por haber contado. Entonces, siempre es como con tranquilidad, como si nos hubiesen contado cualquier otra cosa, pero la respuesta nuestra es la clave. Es decir, yo no voy a guardar ningún secreto, porque a veces lo cuentan como, me dijeron que no diga nada, pero me está pasando esto. Entonces, decir, yo no voy a guardar tu secreto, pero voy a buscar ayuda. Entonces, aclararle al niño, no prometerle que vamos a ponernos de cómplices, digamos, en que vamos a guardar ese secreto, sino que decirle que vamos a buscar ayuda, y lo mejor es hacer denuncia. Hay algo que se llama denunciar por los que no tienen voz. Entonces, yo voy a denunciar en lugar del niño porque el niño no tiene voz, porque el niño no puede ir a denunciar porque a veces son sus papás o es alguien muy cercano que sus papás no quieren afectarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es denunciar en lugar del niño. Entonces, yo no voy a ir a denunciar como Priscila, sino que yo voy a ir a denunciar como el niño. Entonces, yo voy a decir, el niño me contó esto, esto, esto y esto. Y se lo dejamos a las autoridades para que ya manden a las personas necesarias para que hagan la investigación. Y entonces nosotros no vamos a quedar expuestos ni como iglesia ni como personas a que nos pueda pasar algo a nosotros también. Entonces, porque el abusador también puede querer tomar represalias en contra nuestra. Entonces, si sabe quién hizo la denuncia, puede afectarnos como iglesia o como personas, ¿no? Entonces, como iglesias hay que cuidarnos mucho en este sentido, porque necesitamos ser el refugio de del niño y no un lugar donde después se lo prohíban a los niños ir. Porque si es un papá abusador, tengo un caso cercano de una iglesia del Nazareno que nos contaban que el papá abusaba de la hija. En la iglesia hizo la denuncia, pero como iglesia, entonces el papá se enteró y se mandaron a mudar. Entonces la niña no pudo recibir atención y no se sabe qué pasó.
Entonces, eso es porque el papá sabía que la iglesia fue la que denunció, entonces alejó a la niña de la iglesia. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque podemos causar que nos alejen al niño y no lo podamos cuidar. Entonces, lo mejor es darle seguridad al niño e investigar un poquito, y si no tenemos la posibilidad de investigar, directamente ir a las autoridades y hacer la denuncia para que las autoridades hagan el seguimiento. Wow, sí, muy importante lo que decís. Bueno, en mi caso yo no podría, yo me largaría a llorar todo como vos decís, pero la verdad que sí es un tema muy delicado, pero también si pasa, ¿no? Que realmente nosotros nos podamos involucrar y tratar de ayudar, porque quizás a veces hacemos oídos sordos y es muy importante. Sí, en realidad te digo, cuando yo me estaba preparando, o sea, estudiando esto, me pasó de un caso de una niña que tenía creo que 4 años, la fui a buscar a su clase para llevarla con la mamá en la iglesia, y la nena me agarra del brazo y me empieza a contar. Yo no estaba en su clase, mi relación con ella por ahí era más de fuera del salón, y se largó a llorar y me contaba que había situación de violencia en su casa, y yo me quedé como, ¿qué hago? ¿No? Y gracias a Dios justamente me estaba capacitando y pude calmarla, pude trabajar con ella, pero yo la dejé con su mamá y me fui a llorar como un bebé, porque fue fuertísimo, pero lo mejor, o sea, ahí es donde uno tiene que pedirle sabiduría al Señor y esa paz para poder transmitirla a los niños, porque si no, después se van a callar y ya no van a decir nada. Y lo que no queremos es eso. Sí, tal cual. Wow. Wow, sí, me encanta. ¿Cómo podemos trabajar la prevención sexual infantil en la iglesia? Eso es muy importante. Lo podemos trabajar en las mismas clases de escuela dominical o de culto infantil o de escuelita bíblica, lo que tengan en su iglesia, ahí lo pueden hacer. ¿Cómo? Enseñando sobre la creación, enseñando con que somos creación de Dios y enseñando justamente partes privadas y públicas, qué es lo que tengo que cuidar, y de acuerdo al grupo que tengamos vamos a profundizar. Entonces, por ejemplo, con los más chiquitos, por ahí vamos primero a tantear cómo le llaman ellos a las partes privadas, y, Claro. y a partir de eso ir viendo cuánto avanzar, ¿no?, en las indicaciones y precauciones con los chicos. Pero ya con los más grandes, de 9, 10, 11, hablar bien claro. Yo a partir de los 6 años hablo claro y sin pelos en la lengua, como diría Joel. Yo les digo, bueno, las nenas tienen vagina, los nenes tienen pene, o sea, y les hablamos cómo se llaman. ¿Por qué? Porque son partes del cuerpo igual que la mano, que la cabeza y todo. Entonces, desde la iglesia enseñamos que el cuerpo es el cuerpo y merece tener sus nombres y ser llamados por sus nombres. Y Dios nos creó así y tenemos que cuidarlo. Entonces, cuando hablamos de cuidar lo que Dios nos dio, ahí empezamos a tener toda la prevención de abuso sexual infantil. Entonces, hay recursos que pueden buscar. Hay unos cuentos que se llaman cuentos que no son cuentos, de los Sinali, los pueden encontrar en YouTube, son muy cortitos, pero es una abuela con sus nietos y que les enseña prevención. Entonces, los pueden recomendar a padres, lo pueden usar. Yo lo uso en mis clases de prevención con los niños, les paso el video y luego hablamos al respecto y hacemos juegos en donde ellos pueden identificar cuáles son las partes públicas, cuáles son las privadas. Les decimos que los secretos no son buenos, que tienen que decir no si alguien les quiere tocar alguna parte privada o si los quiere desvestir. Entonces, son todas cosas que desde la iglesia lo podemos hacer muy bien. Los papás están muy contentos, las pocas veces que lo han escuchado, porque a veces no están en el salón los papás, entonces no saben lo que hablamos con sus hijos. Pero
hemos tenido algunas actividades cuando traemos a los niños de los barrios, hacemos actividades para todos y hablamos de prevención, y ahí hemos tenido a padres donde luego nos dicen que les encanta porque es el mejor lugar para escuchar esto. Entonces, para poder ayudarlos a darles herramientas de qué hacer. Y lo mejor es eso, y enseñarles que pueden confiar en nosotros, que pidan ayuda si algo de esto pasa. Siempre ahí, en ese momento de la clase, es la oportunidad para demostrarles que pueden confiar en nosotros y que vamos a buscar ayuda, que sabemos. Entonces, ellos van a ir diciendo, ok, si me pasa algo de esto, como la seño me enseñó, yo puedo ir con la seño. Claro. Entonces ahí vamos haciendo la conexión. Entonces eso para mí es, yo ya llevo 2 años haciéndolo y ha sido muy bueno, los chicos han ido creciendo un montón. Al principio yo me topé con niños de 9 años que decían que pene y vagina eran malas palabras. Claro. Entonces, bueno, hay que cambiarles la idea, ya no son malas palabras. Incluso después también tengo niños que me decían, en lugar de vagina decían angina, porque es la palabra más cercana que entienden. Entonces, pero son cosas que están buenas, que las aprendan con nosotros, porque las podemos corregir, les podemos enseñar. Si ellos los aprenden en otros lados, no sabemos cómo. Entonces, lo mejor es eso, que podamos guiarlos a poder cuidarse y a saber que ellos son creación de Dios y entonces por eso tienen que cuidarse. Y en cuanto a los padres que no son creyentes y sus hijos van a esto, lo que ustedes, no sé cómo llamar, escuela bíblica, ¿puede ser? ¿O de niños? Nosotros le llamamos fiesta en casa. Ah, bueno. Nunca tuvieron así, como diciendo, no, a mi hijo no pueden enseñar, porque hay casas, obviamente, y hasta en las propias casas de los cristianos, que como decís vos, no llaman las partes con su nombre. Hasta a mí me cuesta decirlo, ¿no? Sí, es muy común, pero, a ver, en cuanto a los padres que no son cristianos, ellos saben a dónde están mandando a sus hijos. Entonces, ahí nos están dando la confianza y yo no les estoy diciendo, trato con mucho cuidado de decir las cosas para decirlas siempre desde el plan bíblico, siempre desde el plan sano, nunca imponiéndoles nada, sino simplemente diciéndoles lo que a Dios le agrada, qué fue lo que hizo Dios, cuál es su plan. Nunca diciendo, no sé, tus papás hicieron algo malo, no, claro, sino simplemente dando el plan. Y en el caso de los cristianos, bueno, empiezan a tener que usar las palabras correctas porque sus hijos las van a empezar a usar, pero siempre es en el ámbito sano. O sea, vuelvo a decir, no les estoy diciendo una mala palabra, realmente les estoy diciendo el nombre de la parte del cuerpo. O sea, no es... Una vez mi esposo decía, a la mano le ponemos otros sobrenombres, o a la cabeza, bueno, a la cabeza sí a veces, pero a la mano o al codo, no, siempre los llamamos por su nombre. Entonces, ¿por qué las partes privadas las llamamos por otro nombre, no? Entonces, desde partimos en que necesitamos enseñarles bien, porque si no después son grandes adultos que justamente no podemos decir esas partes. A mí también me costaba, Ahora yo ya lo he procesado varios años, pero es incómodo al principio, sí, totalmente. Wow. Y siguiendo con la iglesia, ¿se debe enseñar el ESI en la iglesia? ¿Y qué es el ESI? A ver, para los que por ahí alguien no sabe. ESI es la educación sexual integral, ¿sí? Yo creo que sí hay que enseñarlo. Lo que pasa es que en el plan político, digamos, o no cristiano, se plantea desde el punto de vista de género, ¿sí? De identidad de género. Entonces le dan más fuerza a eso. Pero creo, sí, fielmente, de que ESI se tiene que enseñar en la iglesia. Es el mejor lugar para hacerlo. ¿Por qué? Porque yo le voy a enseñar al niño, otra vez volvemos a la creación, de que nos crearon varón y mujer. No hay otra.
Cada uno tiene su género. O sea, Dios creó a cada uno con sus peculiaridades, incluso dio sus peculiaridades y dijo, ¿no? La mujer va a ser la que va a tener los hijos, y multiplíquense y todas las cosas. O sea, si somos nena y nena, no podemos multiplicarnos. O sea, científicamente, genéticamente no se puede. Entonces, yo enseño a los niños, la verdad es que lo mejor es enseñarlo paralelo con la prevención de abuso sexual infantil. Yo lo enseño paralelo porque enseño la creación de varón y nena, las partes privadas y públicas de la nena y nene, incluso planteo el plan familiar que Dios nos plantea, ¿sí? Dios nos plantea que varón y mujer y multiplíquense. Entonces, eso es el ideal. Aún así, puede ser que a veces nos plantean, bueno, ¿y si los nenes son hijos de mamá soltera? O papás divorciados, o lo que fuera. He tenido una nena que tenía, su mamá se había divorciado para juntarse con otra mujer. Entonces, bueno, yo no juzgo a los papás, porque uno no sabe de dónde vienen, ni si conocieron a Cristo después o antes, o no podemos juzgar. Lo que hago y refuerzo es que los niños pueden hacer una diferencia y que los niños están conociendo hoy el plan de Dios y entonces cuando sean grandes van a cumplir el plan de Dios. Pero no van a modificar ni a criticar a sus papás, sino que siempre se les enseña con que ustedes cuando sean grandes van a casarse, van a buscar, van a procrear, van a tener su familia. Entonces les vamos a enseñar siempre desde ese plan. La verdad es que es muy bueno el poder interiorizar en el tema, porque la educación sexual es muy amplia. Políticamente se ha puesto mucho lo que es la identidad de género, porque es lo más fuerte, pero hay muchas otras cosas que están buenas para investigar, interiorizar y saber llevarlo a la Biblia y enseñarlo. Entonces yo apoyo 100% a que se hable en la iglesia, es el lugar correcto para hablarlo, porque podemos tener el respaldo que quien viene a la iglesia quiere saber lo que Dios quiere para ellos. Entonces yo ahí puedo hablar tranquilamente porque sé que ellos están ahí, incluso los niños fueron a un salón porque van a escuchar lo que Dios quiere para sus vidas y sus papás los están autorizando. Si no, no hubiesen ido en primera instancia. Entonces, eso a mí me da tranquilidad de que puedo hablar, ¿sí? No hablamos del tema cuando vamos a los barrios. Ahí sí no lo hablo. Porque como en los barrios son plazas o la casa de un vecino, no quiero afectar, porque ahí sí sucede a veces que los niños van sin permiso. Entonces, corremos el riesgo de dar información a gente que no quiere realmente y nos podemos meter en lío o a la familia que está prestando su casa o su patio. Entonces, lo hablamos cuando los chicos tienen autorización de venir a la iglesia, que quiere decir que los papás están de acuerdo con que sus hijos escuchen. Entonces, eso sí hay que tener mucho cuidado de no hacerlo en lugares donde los niños vayan sin permiso, porque si no después podemos meter en líos a las personas que ofrecen el lugar. Claro, es ser cuidadosos, hay que cuidarse en todos los aspectos, como vos decís. Wow, qué interesante. Estaríamos hablando un montón, por horas y horas. Pero qué importante que es, muy importante. Y no sé si en todas las iglesias realmente hacen esto, lo que ustedes hacen, y es muy bueno y muy importante, más en esos tiempos que pasan un montón de cosas. Y bueno, Pri, contanos cómo están trabajando ahora en esta nueva modalidad de cuarentena, ahí como iglesia con los niños, con estos 120 niños, ¿cómo hacen ahora para seguir? Bien, solo quiero terminar con algo del anterior porque si no me voy a olvidar y por ahí nos lo salteamos. Si alguien de los que está viendo está interesado en hacer algún curso de prevención de abuso sexual infantil o de educación sexual, se puede meter a placeresperfectos.org. Es una organización cristiana que tiene talleres, cursos online
son cortos, son netamente online, no necesitas estar en vivo, sino que se trabajan durante 7 semanas, espectaculares, a mí me encantaron, yo no soy muy amiga del online, pero me fueron muy buenos, y bueno, ahí hay prevención de abuso sexual infantil y hay de educación sexual, hay 2 niveles, y la educación sexual me encantó porque abarca a niños, jóvenes y adultos. Entonces, eso también, no necesariamente tienen que estar sirviendo con niños para informarse de la educación sexual. Así que placeresperfectos.org. Muy bien, muy importante. Ahora lo vamos a compartir para aquellos que están interesados en esto. Que bueno, yo voy a ser una de esas. Ya me animaste, Pri. Incluso tienen ofertas y se suman por iglesia y por ahí hacen varios juntos, les hacen descuentos, y si tomaste un curso te dan descuento para el siguiente. La verdad es que los pastores Sinali, que son los que lo dan, son muy buenos, y bueno, son recomendados. Y bueno, ahora sí voy a la otra pregunta para no perder más tiempo. Nosotros actualmente estamos trabajando de distintas modalidades. Los domingos tenemos culto infantil, que es para niños de 0 a 12 años. Ahí sí abarcamos todas las edades juntas. Es un culto de 15 minutos, 20 como mucho, donde tenemos bienvenida, canciones, una lección con una historia bíblica, y luego al final tienen fotos de los mismos niños que nos mandan viendo el culto infantil y eso. Luego tenemos los sábados, cada 15 días, Zoom con los chicos, los preadolescentes, que son los de 9 a 11. Ellos ya se reunían quincenalmente antes en la iglesia, entonces ahora lo único que fue el cambio fue hacerlo a Zoom. Y ahí tenemos un grupo más o menos de 14, 15 chicos, que es lo que teníamos en la iglesia. Y acabamos de incorporar en julio un Zoom para los chicos de 6 a 8, que ellos los teníamos medios desatendidos, entonces ahora están con eso. La verdad es que ha tenido muy buen resultado. Y ahora por el Día del Niño vamos a tener un Zoom especial para los de 4 y 5 años, para poder saludarlos y verlos, que hace 1000 años no los vemos a los chiquitos. Pero trabajamos de esa manera, y con los chicos de los barrios, tenemos los líderes de cada barrio, reproducen los videos de culto infantil para sus chicos, se los mandan por WhatsApp, pero lamentablemente es nuestro único recurso y no estamos pudiendo llegar a todos. No todos tienen internet, o a veces tienen un solo celular en la casa, con poco internet, justamente. Entonces, realmente ese ha sido como un desafío para nosotros, mantener relación con los chicos de los barrios, porque los de la iglesia, la mayoría, alguna relación teníamos, y pueden conectarse, pero los otros 100 chicos que manejábamos de los barrios, realmente muy poco, por ahí el 20% sabemos con certeza de que están comunicados. Los otros lamentablemente no estamos pudiendo tener mucha relación, y al no poder tampoco ir a visitarlos ni nada por la cuarentena, está complicado. Pero bueno, los maestros orando, y esperamos pronto poder volver a hacer algo. Sí, tal cual, yo creo que sí. Y seguimos con esto, lo de la cuarentena. ¿Cómo hacemos para que los niños, porque ahora en todas las casas, y lo escuchamos por los propios padres de la iglesia que nos comentan que no quieren hacer la tarea, que están medios rebeldes, que están, bueno, ¿cómo podemos hacer para estimularlos, para, no sé, para decirle, no sé? Átenlos con soga. Bueno, hay distintas cosas. Una es, con respecto a lo que es iglesia, yo cuando hablo con los papás les digo, va a sonar feo, pero con respecto a la iglesia, oblíguelo. No importa si quiere o no. Es lo mismo que con la escuela. Con la escuela lo obligamos a sentarse al Zoom, no importa si tiene ganas o no. Bueno, la iglesia es lo mismo. ¿Por qué? Porque el niño, a través de escuchar la palabra,
va a recibir el mensaje. Pero si no lo escucha, ¿cómo lo va a recibir? O sea, la misma palabra de Dios dice, ¿cómo sabrán si nadie les predica? Muchos en casa no hacen un devocional familiar, no tienen, apenas si oran, algunos ni siquiera al dormir. Entonces, que puedan tener esta actividad, a veces es quincenal o una vez a la semana, oblíguelos. Y tuve un par que los papás me dicen, no, está cansado del Zoom, me dijo que no quería, entonces lo dejé. Lo agarré al papá y le digo, mira, obligalo, sentalo ahí y va a recibir. Y después de un par de reuniones se fueron enganchando de vuelta a los chicos, pero las primeras fueron obligados y con cara de enojados y que no querían participar, pero luego se van enganchando. Y ahí va la otra cosa. Las actividades nosotros como iglesia no podemos hacerlas como una clase de escuela. Ahí es donde tendríamos como que variar un poco. Justamente tratar de hacerlo más dinámico, que sean juegos, que sean dinámicas en las que haya interacción, que ellos no se sienten solo a vernos. Hay un recurso que estamos usando que es muy bueno y están reenganchados, que se llama Industria X. Es una miniserie, es cristiana, pero no dice que es cristiana, ni menciona a Dios, entonces es genial para poder compartirla con todo el mundo, pero tiene un mensaje. Si nosotros lo trabajamos en la iglesia, tiene un mensaje. Hay lecciones, son 10 capítulos y tiene 3 capítulos por lección. Entonces es un material que los atrapa y que es diferente a la escuela. Entonces nosotros lo que hacemos es dejarles de tarea que vean el capítulo y cuando nos conectamos todos charlamos del capítulo que vimos y reflexionamos. Entonces ellos tienen que ver el capítulo para poder engancharse en la charla y eso los motiva mucho a estar. Incluso hace poquito un papá me dice, excelente, porque mi hijo se ve 10 veces el capítulo porque le encanta y es un chico que nada le atraía, pero ahora eso lo reenganchó. Entonces son hay distintas series, hay otra que se llama Las aventuras de Pecos y Pina, que ese es para más chiquitos, igual yo también lo uso con preadolescentes si funciona. Son videos muy cortos, de 2 minutos, donde enseñan las disciplinas espirituales. Son 2 hermanos, una nena y un nene, y la nena es más chiquita y le pregunta al hermano grande sobre las distintas disciplinas y cómo las aplica. Es muy divertido y es muy fácil para los chicos para practicar. Entonces, yo veo un video con ellos y tienen en la semana que hacer tarea, o sea, que aplicar lo que vieron. Entonces, son formas nuevas o diferentes para el chico. Cuando ha estado toda la semana escuchando a un maestro en Zoom, por lo menos tiene algo diferente. Y después hacer dinámicas, juegos en donde ellos tengan que responder, el tutti frutti, o Simón dice, de que vayan a buscar cosas en su casa, pistas, distintos juegos en donde ellos tengan que moverse, donde compitan. Entonces eso les gusta mucho, los desafía. Una vez hicimos que tenían que hacer la merienda ellos y entonces nos reuníamos a merendar. Los chicos hicieron cantidad de cosas muy sorprendentes. Entonces es simplemente como de desafiarnos a darle la vuelta y a enseñar a través de otras cosas que no sea una charla, porque ya están cansados de una charla. Entonces, por eso digo, yo la charla por ahí la doy el domingo en culto infantil, pero en los Zoom trato de hacer otras cosas para que sí quieran engancharse y para que mantengamos la relación con los chicos. Wow. Muchas herramientas. Gracias, Pri, por todo lo que nos brindaste en esta noche. Y bueno, vamos a ir cerrando. Te agradecemos por todo lo que nos diste en esta noche. Muy importante. Y obviamente todas las herramientas también, que quizás a veces nos pasa que no sabemos hacia dónde ir. Y bueno, te agradecemos. Gracias por estar. ¿Qué saludó? No, él es el que organiza todo. Dale. Espera que me enganché. Ahí. Hola, Pri. Hola. Todo bien. Muchas gracias por la invitación. Ponenos Joel. Ah, Jo.
Creo que estaba viendo, pero en otra habitación. Yo estaba viendo al lado de ella. ¿Cómo Que lo andan? invitaron. ¿Todo bien? ¿Qué haces, Juan? Todo bien acá. Ahí nos invitó a comer un asado, Juan. Estábamos chateando ahí justo en los comentarios. Así es. Más vale. Estoy viendo todas las historias que estás subiendo acá en Instagram. Siempre ¿Viste? Estamos aprendiendo. Tuvimos que aprender a hacer asado al horno porque no hay otra manera. Estamos Y en no. el quinto piso y no tengo parrilla, así que no nos queda de otra. Acá Yami estrenó mano para hacer pizza. Mirá vos. Bueno, yo también. Ella también, es verdad, esta semana, no, la semana No, pasada. para el Día del Amigo, un grupo de amigas me desafió a hacer pizzas por primera vez y me gustó. Bien. Acá ustedes tienen suerte porque saben, bueno, Joel sabe cocinar y vos, Mano, también. Nosotros estamos un poquito complicados en ese tema. A ninguno le gusta cocinar. ¿A No, ninguno le gusta cocinar? ¿En serio? Uy, usted va a ser como los fusenecos van a hacer usted. No, pará, los sargentos, que no, Claro. todo delivery. Claro. Ella es Pepe y yo soy Moni. No, mentira. Bueno, vamos cerrando que se va el tiempo. Bueno, ya- nos vemos, ya- chicos. ya- Dios les bendiga. Che, pará, se conectó Beto Sánchez ahí. Lo tenemos la semana que viene a Beto Sánchez. El viernes que viene. Ah, buenísimo. Ya te tenemos ahí agendado. Bueno. Así es. Yo quería ver si contexto. Bueno. Bueno, Pero- gracias. Gracias, Pri, por esta charla y bueno, esperemos tener una charla, otra vuelta. Sí, porque sí, El sí. tema es súper interesante y también cuando se pueda abrir la cuarentena también es muy importante también. Sí, ya vamos a preparar proyectos a futuro y todo eso porque estos temas se tienen que dar a conocer. Y bueno, hay que ir preparando para el después de la cuarentena. Ya estamos haciendo cosas ahora, pero para el después de la cuarentena hay que prepararnos, porque bueno, se vienen cosas. Dicen que el mundo ha cambiado, por lo menos muchas cosas sí, sabemos que van a cambiar y bueno, tenemos que estar listos para eso, ¿no? Y estas herramientas sirven, vienen geniales por todo lo que se está viviendo hoy en día. Yo creo que Joel quiere decir algo, porque viste, cuando decís algo, Joel tiene ahí que quiere estirar. No, esta vez no. Está ella ahí. Cerramos que... Bueno, gracias, Pri, muchas gracias. Y bueno, los bendecimos y gracias por bendecirnos a nosotros también. Les mandamos Gracias, Dios les bendiga. Igualmente. bendiciones. Nos vemos. Nos vemos.